Buenos días, hermanos. Hoy día podemos levantarnos, tener todas nuestras comodidades, tal vez no como hubiéramos deseado, pero tenemos techo, comida, ropa y podemos escuchar su preciosa palabra y alimentarnos. Vamos a terminar con el capítulo 5, un capítulo precioso que prácticamente nos ha hablado mucho sobre el Espíritu Santo y la obra preciosa en nuestras vidas. Hemos visto las características que debe tener todo cristiano, que tiene una relación íntima con el Señor y por lo tanto el fruto abundante del Espíritu. Tiene que ser visto en relación con los hermanos. Eso es lo que vamos a tratar hoy día, el fruto del Espíritu como una característica entre la relación, el cuidado del pueblo de Dios, de los hermanos en la fe. Ninguna ley puede controlar al Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, está muy por encima de cualquier ley. Cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo, estamos completamente libres y allí recién podemos cumplir todos los requerimientos que la ley exige. ¿Por qué? Porque el cumplimiento, como dice en Romanos 10, el cumplimiento de la ley es Cristo. Y él mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, resumiendo todo el estudio prácticamente de Gálatas, esto es muy importante, hermanos, escuchen bien. Lo que es nacido de Dios nunca violará la ley de Dios. Más bien, seremos cumplidores de su ley y su palabra. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, como dice el Salmo 19, David. La ley de Dios es perfecta. Si no estamos llenos del Espíritu, ahí es donde van a venir los problemas. No abundaremos en el fruto que el Señor espera, en esas 9 características que hemos estudiado. Por lo tanto, la carne va a crecer, va a dominar y el Espíritu va a irse debilitando hasta apagarse. ¿Por qué? Porque ha vencido la carne. Hemos visto, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, tenemos que combatir contra eso. Eso es lo que nos enseña Gálatas 5, 24 y 25. Los que verdaderamente son de Cristo tienen que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Eso exige y demanda el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Si vivimos en el Espíritu, dejémonos conducirnos por Él. En el versículo 26 de Gálatas 5, el Espíritu nos enseña cómo cuidar al rebaño, enseñándoles, dice, en toda buena obra, especialmente a los débiles en la fe, los que adolecen de algún pecado, de alguna área difícil en su vida que traen del mundo. Y para eso se necesita una vida que sea lleno del Espíritu, porque el espiritual, dice la palabra, discierne todas las cosas. Y a eso somos llamados. Para ayudar a nuestro hermano tenemos que discernir su área débil para poderlos enseñar en toda cosa buena, en las cosas que Dios manda. Ya hemos visto el error que ellos suelen cometer y tenemos que fortalecer en la fe. Es un llamado de Dios a través del Espíritu Santo. Ezequías, por ejemplo, fue el profeta Isaías y le dijo, te vas a morir. Y Ezequías inmediatamente se arrepintió, una obra restauradora que el Señor quiere que hagamos con su pueblo, con su rebaño, con sus hijos, como hermanos mayores que conocemos un poquito más la palabra. También tener el discernimiento, y eso no quiere decir abandonarlos, como lo que pasó a Samuel con Saúl. Saúl lamentablemente no aceptó la corrección, no aceptó el consejo, no aceptó la palabra y vemos sus consecuencias. Vamos a empezar el capítulo 6, del 1 en adelante. Dice, a los hermanos que han sido sorprendidos en alguna falta, dice el versículo 1, está hablando de alguien que ha caído en pecado. No debemos ignorarlos ni excusarlos, sino más bien restaurarlos, dice. ¿No? La palabra restaurar en este sentido, en griego, tiene un término médico. Es como si uno quisiera restablecer un hueso dislocado o un tendón, un nervio, en fin, se refiere a eso en el original. Cuando yo me he dislocado por si acaso 2 veces, primero el tobillo derecho y después el izquierdo.
Eddie, una hermana preciosa que hace terapia y Dios bendice su mano, al principio no podía ni tocarme, pero fue poco a poco cómo pudo empezar ella la terapia hasta una restauración total. De esa manera, hermanos, nosotros tenemos que actuar, dependiendo la gravedad del pecado, la persona. Por eso, nuevamente repito, se necesita discernimiento para esa restauración. Y como dice, que lo hagan con espíritu de mansedumbre, reconociendo nuestras debilidades, sin ese espíritu de orgullo, que es lo opuesto. Por ejemplo, en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia: tú te crees rica, te crees sabia, te crees, pero a mis ojos no es así. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos creer, pero nuestra realidad no es esa. Entonces no podemos tener ni suficiencia, ni orgullo, ni menosprecio, sino con espíritu, dice, de mansedumbre. Seguimos estudiando en Gálatas, del 2 en adelante. El Espíritu nos dirige a cuidar de los hermanos. Dicen: soporten la carga de otros. Si podemos pasar por alto nuestros propios defectos y malas acciones, igual debe ser con nuestros hermanos, para así cumplir la ley de Cristo, cuidando el rebaño donde Dios nos ha puesto. Nunca nos olvidemos que Cristo ama a su iglesia. Pedro, ¿se acuerdan el llamamiento después de todo el problema, como Pedro fue restaurado? Y le pregunta el Señor: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida las ovejas, cuida mi rebaño. Entonces el Señor está diciéndonos hoy día lo mismo. Continuamos. El que es enseñado en la palabra debe enseñar toda cosa buena. Nos está diciendo no lo malo. Y lamentablemente no hacemos así. Muchas veces somos de mal testimonio y están viendo nuestros malos hechos, y eso es lo primero que aprende el pueblo, la iglesia, los pequeñitos. Esto también tiene una connotación en el sentido financiero. Yo sé que estoy entrando a un terreno un poco difícil para muchos, que no les gusta que hablemos de dinero, pero la palabra nos lleva a esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente después que dice: el que es enseñado en la palabra debe enseñar toda cosa buena, después dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerda el principio de la siembra y la cosecha, de dar. Yo sé que también eso es una palabra trillada, que todo el mundo lo usa para sacar dinero, que hacen un mercadeo de la palabra de Dios. Acá en Camacho les tengo que volver a decir que casi nunca nosotros hablamos de esto, pero cuando la palabra nos lleva a eso tampoco vamos a ocultar nada. El agricultor recoge lo mismo que ha sembrado, eso es un principio. Si se planta trigo, el trigo será segado. Si sembramos para la carne, aumentará nuestra carne en tamaño, en fuerza, y nos dominará y no podremos crucificarla. Más bien, la carne nos va a crucificar a nosotros. Y recordemos siempre, hermanos, que la carne no se sacia. Tú le das y cada vez va a querer más y más y más y nunca va a estar satisfecha. Entonces el agricultor cosecha lo que ha sembrado. Cuando sembramos para el espíritu, aún con cosas materiales, cosechamos. No solo lo material, no solo lo monetario, sino lo mejor, que es la vida eterna. Entonces no damos para que nos dé más dinero el Señor. Pero el Señor, que es generoso, nos devolverá, y como lo ha prometido, 100 veces más. Entonces la relación entre la siembra y la cosecha es exponencial. Plantar una semilla de manzana y recibir cientos de manzanas en el tiempo oportuno, eso también demanda paciencia y muchas cosas. ¿Seguimos? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, a la carne se la lleva a la cruz y se mata. La carne produce podredumbre y condenación eterna. Más bien el espíritu es vida eterna. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Desde ya el Señor va tratando nuestras vidas. Entonces serán despertados para una condenación perpetua o para una vida eternal delante de Dios. Entonces este principio, hermanos, va más allá de dar y apoyar. Acá nos sigue diciendo: no nos cansemos de hacer el bien,
sigue hablando de lo bueno, del bien, que el que es enseñado en la palabra debe enseñar con toda cosa buena. Ahora nos habla, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, sigue diciendo el Señor. Entonces, a su tiempo, con la paciencia, que también es un fruto del Espíritu, la cosecha nunca va a venir inmediatamente. Después de sembrar, tenemos que esperar, así como dice Santiago. Una vez que el labrador ha sembrado, tiene que esperar que venga la lluvia, que vengan los vientos, que venga un poco de sol, en fin, y tiene que esperar con paciencia, así nosotros también, no nos desanimemos, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La palabra desmayar también, hermanos, viene del original de desanimarnos, entristecernos, hasta tener miedo y cansancio. Y por eso que Dios nos insta a no desmayar. Sigue diciendo, según tengamos oportunidad, otra vez hagamos el bien a todos, pero primeramente, mayormente a los que son de la familia de Dios. Da la idea de buscar la oportunidad de hacer el bien con nuestros recursos, con nuestra vida, y especialmente a la familia de Dios. La familia de Dios ocupa un lugar muy importante a los ojos de Dios. Según tengamos oportunidad, hagamos bien, hagamos el bien. O sea, Pablo se está incluyendo a sí mismo como ejemplo, aunque no había visto recompensa muchas veces, pero decía que él seguiría buscando la oportunidad para hacer el bien. Hermanos, vamos a continuar con el estudio, cómo el profeta Samuel trata de restaurar a Saúl, llevándolo al arrepentimiento, pero lamentablemente ya Saúl había endurecido su corazón, lamentablemente, y bueno, muchas veces vamos a experimentar el mismo fracaso de Samuel. Cuando la vida ha decidido lo que va a hacer y cierra o endurece su corazón, ya no va a escuchar. Pero nosotros hemos cumplido con el Señor. Entonces vamos a escuchar eso y al final vamos a tener una conclusión, un cierre. Desde el capítulo 13 empieza ya a pecar, y como Samuel está detrás de él, diciéndole, has pecado, ¿no? Capítulo 13, versículo 13, Samuel dijo así, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. En fin, le dice, has pecado, ¿no? Versículo 11, ¿qué has hecho? Samuel está detrás de él, señalando, ¿qué has hecho, Saúl? Estás mal. Versículo 11 del capítulo 13, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo desertaba. O sea, nunca él tuvo un reconocimiento, por más que Samuel lo llevó a reconocer su pecado. Yo pequé, tuve miedo, no tuve la fe necesaria. Dios mío, ora por mí, Samuel, que Dios me perdone, haremos otro sacrificio. No había el temor de Dios. No había ese dolor que hay en nuestros corazones cuando pecamos. ¿No les ha pasado? Ay, Dios mío, qué mal. Nunca hubo eso en la vida de Saúl. Y tuvo un espiritual que le decía. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente, estás loco. Has perdido la razón. Ya no estás sobrio. Y le dice todo, y Saúl como si nada. Vamos a ir de frente al capítulo 15. Y en el capítulo vemos cómo el fracaso total y cómo se cumple la palabra. Al tal, entrégalo, ya no te preocupes. Ya sabes que huye, no te juntes con él, porque estás perdiendo tu tiempo. Puedes ganar con otras vidas. Versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor, mata esto? Y Saúl hizo como le dio su regalada gana. Cuando le dijo, ¿has pecado? No, no he pecado. Fueron 3 veces, creo que el profeta le decía, no, pero ¿has pecado? No. Hasta que por fin, a tanta insistencia, bueno, pues sí, pequé. Ya, pues que Dios me perdone, en pocas palabras. Hónrame, sigue haciendo todos los ritos, porque pues yo soy el rey. ¿Qué me importa? Pues que Dios me vea pecador. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Déjalo ya. Es doloroso, hermanos, pero es así. Samuel no pudo hacer más. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces, no se trata tampoco de nosotros, aunque sea el hombre más ungido y más espiritual. Si esa persona endurece su corazón, ya no es problema nuestro. Como dice Ezequiel 33, si vieres la espada y vieres pecar a tu hermano y le advirtieres, y si esa persona no se arrepiente, Dios no va a tener nada contra ti. Tú has librado tu alma, has obedecido al Señor, has cumplido con Él. Pero si tú no le dices y le anuncias que viene muerte, que viene espada, que viene desgracia, tu sangre, la sangre de esa persona te la cobraré a ti. Entonces, hermanos, restauradle, ¿no?, con espíritu de mansedumbre y sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliremos la ley de Cristo, que es la ley del amor, hasta cuando el Señor nos muestre. Porque el espiritual sabe, porque tiene el corazón de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios y sabe hasta cuándo Dios nos va a permitir seguir en pos de esa vida. Amén. Ahora sí, versículos 6 y 7 de Gálatas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No, el que es enseñado ahora se dirige al que es enseñado, no al espiritual, sino al creyente que está siendo enseñado, a la oveja, al alumno. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, al que lo instruye, el maestro, el espiritual, tiene que hacer partícipe a ese creyente de toda cosa buena. Ese creyente que está recibiendo lo espiritual, ese creyente bebé, tiene que saber que tiene que corresponder con el Señor. Dice, el que es enseñado en la palabra, el espiritual, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el deber del espiritual es enseñarle que tiene una deuda de amor con el Señor, que tiene un compromiso, ¿no?, una responsabilidad. Al creyente se le tiene que enseñar, como decía Pablo, que él tiene también que responder al Señor en muchas áreas. Tiene que ser fiel al Señor y tiene que honrar al Señor. El que es enseñado en la palabra, o sea, el espiritual, haga partícipe. Tú tienes que enseñar a ese discípulo a hacer cosas buenas, a tener obras dignas de arrepentimiento. No es ya me arrepentí, sino hay un compromiso con Dios. Yo así nomás no toco estos puntos, pero hoy día me levanté a las 4:00 de la madrugada y ahí el Señor me dijo, ¿sabes qué? Ahí dice que el que es entendido en la palabra de Dios, así como tú vas a enseñar, tú también tienes que hacer partícipes a todos ellos del compromiso que tiene que tener un creyente hacia Dios. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? El mismo Pablo, que les enseñen entonces a los hermanos a asumir sus responsabilidades. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Estamos hablando de los diezmos y de las ofrendas. ¿Digo esto solo como hombre? No. ¿No dice esto también la ley? Lo dice en la ley de Dios, lo dice desde la creación del mundo con Caín y Abel, mucho antes de la ley. Estos se llaman principios de Dios. Y los principios de Dios, los fundamentos de Dios son inalterables. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. O sea, enseñarles que hay un compromiso con el Señor. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Acuérdense, hermanos, esto es un fundamento, esto es un principio. Muchos dicen, ay no, que los diezmos ya no existen en el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento ya no dice nada. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Somos deudores que no podremos pagar a Dios con nada. ¿Cómo podremos pagar?, decía David, que había dado todo. ¿Se acuerdan para hacer el templo? Aún lo mejor de mi casa, todo, Señor. ¡Qué amor, qué gratitud! Entonces, en eso se ve la realidad de un creyente. Eso es honrar a Dios. ¿Se acuerdan Mateo 25? Y no es cantidades, hermanos. Bien, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy. Es una ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros le damos en lo mucho, Él va a devolver el 100 por 1. Segunda de Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Todo lo que el hombre sembrare, si tú siembras ese poco, claro que esto está distorsionado, hermanos. Ahora todo es, tienes que sembrar y tienes que sembrar. Hermanos, tampoco es eso. Para que el nombre del Señor no sea blasfemado y no vayan a pensar que uno está interesado en algo de esa vida. Y no es así. Como decía Pablo en Filipenses 4, no es que busque frutos para mí, sino es que busco frutos para que abunden vuestra cuenta bancaria. Ahí vas a ver cómo el Señor te va a ir rellenando. De aquí, de allá, y no te va a faltar. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es un principio, más que una ley. Esto es un principio, un fundamento. Y estos diezmos y ofrendas es principios de Dios antes de la ley. Y a Abraham le honró con los diezmos a Melquisedec, figura de Cristo. Porque él dijo, tú me has dado la victoria, de ti viene todo, esto lo separo para ti. Y tuvo bendición todos los días de su vida Abraham. Tuvo una buena siega. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Haga partícipe, dice, el que conoce la palabra y el entendido de toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces vemos algo que es importantísimo a los hijos de Dios. La persona que ofrenda y diezma tiene el respaldo de Dios. En esta vida, no estamos hablando de salvación, porque puede presentarse y no haber gozado de toda la abundancia, de cómo Dios ha abierto las ventanas del cielo acá en la tierra, puede ser salvo como por fuego, ¿no? Pero se está privando de unas ricas bendiciones en lo material, en lo familiar y en todo. Acá es difícil, hermanos, porque el Perú no es un país que esté acostumbrado a esto. Estamos acostumbrados a limosnas, a dar un sol, a dar 5 soles. Y como decía un hermano, hay veces se le da más a los meseros, se le da el 10 o el 20% a los que nos atienden en una mesa que a Dios. Se sale de una iglesia de haberle dado 10 soles o 5 soles o un sol, porque si es un sol, hermano, si es delante de Dios y eso es lo que Dios nos ha provisto para el Señor, amén. En lo poco le hemos sido fiel, pero aquel que puede dar 100 soles y da 5 soles, le está robando a su Dios. Y no va a haber prosperidad ni en su vida espiritual, hermano. No hay, porque dice que no va a haber esa siega abundante, esa cosecha. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 5, 17 y 18. Y Malaquías es bueno leerlo de vez en cuando, para que Dios ponga cierto temor, que no nos falte el temor. Y es cuestión de obediencia, de fidelidad, que no diezma, el que no tiene temor, no sabe honrar a Dios, no es fiel para con Dios. Es decir, ha violado muchos de los preceptos y no hay bendición.
En el capítulo 1, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y dice que presentas lo malo, o sea, lo que a ti te da la gana, lo que a ti no te sirve, lo que a ti te sobra. Y no presentas lo que es de Dios. El diezmo es de Dios. Y si tú no le estás dando el diezmo correcto, entonces le estás robando a Dios. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. En fin, versículo 14, maldito. Hay una maldición, hermanos, y eso tiene que llegar a nuestros huesos. Eso nos tiene que llevar al arrepentimiento y a reconocer si hemos fallado en esto. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Versículo del capítulo 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Hermanos, esto es un fundamento. Esto es invariable. No cambio. Hemos visto a Pablo en una forma enfática hablar de esto. Y ahora vemos a Dios. Esto es inamovible. Por eso Melquisedec, ese sacerdocio inmutable, inconmovible para siempre, que fue y le pidió a Abraham, Cristo mismo, le dijo, dame lo que me pertenece, yo te he bendecido en eso y dame lo mío. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hay maldición, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay bendición, bendición material, bendición, hay conversión de nuestros hijos en todo lo que concierne a nosotros. Reprenderé también por vosotros al devorador. Hermanos, hay gente que no ha diezmado, no ha pagado, ha venido un problema y han gastado 100 veces más de lo que le han debido dar a Dios. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. No seremos estériles, hermanos. Habrá bendición de lo alto. El que siembra escasamente segará, mas el que siembra en el Espíritu segará abundantemente. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos, de todas las naciones os dirán bienaventurados. Dios levantará esa vida. Estamos hablando en lo natural, en esta vida, porque seréis tierra deseable. ¿Cuántos deseamos las bendiciones? Solamente así Él nos podrá bendecir. Mientras tanto, no va a haber bendición de lo alto. Eso no quiere decir que si pasamos una circunstancia o le clamamos o le pedimos, Dios no nos va a responder por sus misericordias que son tan grandes, nos responderá. Pero estaremos como mendigos, buscando migajas, cuando Dios quiere que sobreabunde en nuestras vidas todas las bendiciones. Desde sanidad, tantos prodigios y maravillas. De verdad que yo no he visto una persona que sepa cumplir con el Señor. Y eso es muy importante, hermanos, si escudriñamos toda la palabra. Jesús sentado al frente de su valioso tiempo mirando cómo desfilaban en la caja de las ofrendas. Y vio a la viuda que de lo que no tenía cumplió con el Señor. Los otros daban mucho más que la viuda, abundantemente, pero él vio con qué corazón lo daba y con qué desprendimiento. Lo que es del Señor, lo que es dedicado, lo que es apartado, tiene que ser para el Señor. Dios los probó a Caín y a Abel desde el principio, desde la creación, a ver quién lo iba a honrar. Quería ver el Señor en qué lugar estaba Él en el corazón de ellos. Hermanos, estos principios de Dios trascienden todas las generaciones.
habrá una protección celestial espiritual sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, sobre nuestros familiares, sobre nuestros hijos, sobre todo cuando nosotros cumplimos con honrar a Dios. Por eso dice el Proverbios 3, honra a Jehová con las primicias de tus frutos, y tus graneros rebosarán de trigo y de mosto. Las bendiciones de Dios. Estamos hablando de bendiciones naturales por esa honra y por consecuencia también espirituales. La maldición de Dios para con Saúl, ¿cómo fue tan severa? La maldición de Dios es terrible. Los dones y el llamamiento eran irrevocables. No le podía quitar a Saúl, pero le quitó la vida. La maldición de Dios es cosa fuerte. No le quitó a Elí los dones y el llamamiento. Le dijo, tú vas a ser sacerdote y toda tu descendencia. Pero como él no honró a Dios y permitió que todas esas ofrendas y esos diezmos que el pueblo traía, sus hijos lo deshonraran, le vino la maldición y mató a Elí y a todos sus hijos. Levíticos 27, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, de él es. Y por lo tanto, si no le damos lo que le pertenece, es un robo y hay maldición. Es cosa dedicada a Jehová, es apartada, es dedicar, es separarlo para él. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte, y todo diezmo de vacas, de ovejas y todo lo que pasa debajo, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, esa separación, esa dedicación, ese cuidado que tiene que haber, si no de lo contrario, no va a abrir las ventanas del cielo ni bendecirnos. Nadab y Abiú también, el Señor tuvo que sacarlos porque no le honraron como fue debido a Dios. Vamos a dar gracias al Señor por su presencia, por su palabra y de verdad, hermanos, que nosotros vivamos el resto de nuestra vida con temor y temblor delante de Dios, porque Él es fuego consumidor. Y si queremos las bendiciones de Dios, tenemos que saber honrar a Dios y ponerlo en el lugar que Él se merece, como lo hicieron nuestros padres en la fe, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, y aún antes de ellos, a Abel le dieron lo mejor, lo que él demandaba. Y si no es lo que él demanda, de más está darle lo que a nosotros nos parece. Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa donde tu presencia y tu palabra es la que prevalece por sobre todas las cosas. Pedimos que obres en nuestros corazones porque nuestra naturaleza es engañosa. Tú dices no os engañéis, que tú no puedes ser burlado, Señor. Y que nosotros sepamos que tus ojos están por delante y por detrás de nosotros y tú demandas lo que es tuyo, Señor. Que nosotros seamos fieles y que te demos lo que a ti te pertenece. Y así enseñar a otros con nuestra obediencia, con nuestro ejemplo y con ese celo que no es para ninguna otra cosa porque tú no necesitas ni oro ni plata. Es para que abunde, Señor, a nuestra cuenta y tú bendigas nuestra sementera, el fruto de nuestro vientre, de nuestra casa y que podamos ser fructíferos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, enséñanos a saber restaurar a nuestros hermanos, a llevar sus cargas, danos amor por nuestros semejantes, quita todo egoísmo de nosotros, Señor. Vamos a terminar este capítulo, hermanos, con este desafío que nos está haciendo el Señor a través de este libro. Vamos a terminar este capítulo 5, que ha sido un capítulo muy bello, y el Señor nos está llamando a una respuesta a toda esta palabra, a todo este estudio de este capítulo, específicamente del Espíritu Santo. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. O hacemos morir las obras de la carne o dejamos que la carne haga morir el fruto del Espíritu que Dios tiene. Eso ya depende de nosotros. La palabra ha sido expuesta, hemos estado semana tras semana, cada día miércoles, y hermanos, es un momento de respuesta. Tenemos un compromiso con el Señor, de cuidar a nuestros hermanos, de cuidar a la grey de Dios, de tener estas características como hijos de Dios. Les enseñamos las buenas obras, les enseñamos amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Es esto real en nuestras vidas o solamente es para estudiar qué bonito? Les enseñamos las buenas obras, la obediencia por encima de nosotros mismos. Acuérdense cómo trataba de enseñar Samuel a Saúl y no entendía. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya no estaba con él. Por eso la palabra dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo estamos andando? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Amados, pidámosle a Dios, al Señor, que nos llene de su Espíritu Santo. ¿Cuál es tu medida? ¿Cómo vas? Yo sé cuál es mi medida. Y tengo que pedirle constantemente todas estas 9 características o 9 virtudes del fruto del Espíritu. El cuidado que tengo que tener para prodigar al rebaño, para cuidar de ellos. Y como dice la palabra, no por ganancias deshonestas. Si hablamos de lo económico es porque Dios lo ha puesto, así lo ha diseñado de esta manera. Si estamos, hermanos, llenos del Espíritu, no daremos lugar, la carne va a morir, el Espíritu lo va a crucificar, como decía Juan el Bautista, es necesario que el Espíritu Santo, que Dios crezca y que yo mengüe. Así va a menguar, así va a desaparecer o va a achicarse la carne. La carne nunca va a estar satisfecha si tú le das. Hermanos, hay que poner todo de nuestra parte y pedirle a Dios que nos ayude. No engreír a nuestra carne. Cuando se habla de carne son deseos humanos y no tiene que ser necesariamente cosas muy pecaminosas. Hay obsesiones en nuestra vida que queremos y nuestra mente está en eso. Hermanos, pidamos y no seamos como Saúl, que se deslumbró cuando vio a Agag. Hay veces nosotros vemos nuestros ídolos o personas que progresan, se les ve prósperas y que tienen cosas más bellas que nosotros. Y nuestro corazón se va y vamos a querer más, como Saúl. Se deslumbró cuando vio a Agag. Seguramente que Agag era de buen porte, inteligente, de buena habla, bien vestido. Y se trajo todo lo que Dios le había dicho que no lo haga. Y dio rienda suelta a su carne. Hermanos, la carne es codiciosa, es vanagloriosa, es vacía, es egoísta, en fin, póngale todo, hermano, cada uno se conoce. Y la receta, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, hoy día mismo, ahí donde tú estás y donde yo estoy, vamos a pedirle al Señor, a través de esta canción preciosa, una canción antigua, pero que siempre es necesaria en nuestras vidas. Porque más que un canto o una alabanza es una necesidad continua en nosotros. Pidámosle que nos llene de su Espíritu y que todo lo demás sea secundario y pase a segundo plano. Que Él nos llene, que no tengamos necesidad de ninguna otra cosa, que nos sature, que nos inunde. De lo contrario, hermanos, terminaremos como Saúl, como la mujer de Lot, como el pueblo de Israel, anhelando y codiciando hasta el último día de nuestra vida las cosas terrenales. El pueblo de Israel, dice, no conocieron los caminos de Dios, al Dios que los cuidaba, que los quería traer a ellos. ¿Por qué dice en Hebreos 3? Porque andaban vagando en su corazón tras sus vanidades ilusorias, hasta que se endureció su corazón y se encendió la ira de Dios y ya no hubo remedio. Todo ese pueblo fue cautivo. Hermanos, oremos, clamemos en este mismo momento, Señor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, lléname todo, Señor, lo necesito. Hasta, hermanos, los científicos de nueva era, hablando, ¿qué está ocurriendo? Va a haber un control total, va a haber una sola moneda, va a haber un solo dirigente. Están desesperados, se están dando cuenta, cuánto más nosotros, que sabemos que el fin se acerca. Clamemos a Dios, hermanos, juntos en este mismo momento. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios,
llena mi ser, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí